Buenas noches, esto es Morelos en la Mira. Como siempre, le invitamos a que se quede con nosotros. Y es que hoy hablamos de un tema importante, el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Morelos. Para eso, le presentamos las siguientes cifras, datos que son importantes. Tenemos que conocer antes de abordar de lleno este tema. Y es que desde el 1 de enero del 2012, el sistema de justicia penal acusatorio se ha implementado en su totalidad en el estado de Morelos. El 22 de noviembre del 2007 se implementa el sistema de justicia penal para adultos. El 15 de enero del 2008, el sistema especializado de justicia para adolescentes. Morelos se ha convertido, o se convirtió en aquel momento, en el quinto estado en su implementación, solo debajo de Chihuahua, que se implementó en agosto del 2006, Oaxaca, septiembre del 2006, Zacatecas, en junio del 2007, Baja California, en octubre del 2007. Y fue en el 2007 también, en noviembre, cuando se implementa en el estado de Morelos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de esta reforma? 1. Garantizar el debido proceso penal de los imputados de algún delito. 2. Garantizar la asistencia, protección, restauración a las víctimas y ofendidos por el delito, así como su efectiva participación en el proceso penal. 3. La eficiencia y eficacia en el proceso penal. Y 4. Recobrar, muy importante, recobrar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal. Y agradecemos que nos acompañen en esta mesa, en esta noche, la fiscal especializada en combate al secuestro y la extorsión, Adriana Pineda Fernández. Gracias, fiscal, por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. También le agradecemos a Luis Jorge Gamboa Olea, él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Gracias. Liliana, buenas noches. Muy buenas noches. Y por último, le agradecemos a Gibran Aro Álvarez, el abogado postulante. Gracias, Gibran. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues gracias a todos por aceptar esta invitación y le invitamos a que se quede con nosotros y participe en nuestras redes sociales justo con este tema, sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Morelos, en las redes oficiales, Televisa Morelos Oficial en el Twitter, @Televisa Morelos con el hashtag Morelos en la Mira. Primero, empezar con usted, Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y por qué con usted? Porque fue justamente uno de los que llevó a cabo la primera audiencia, o el que llevó a cabo la primera audiencia bajo este sistema de justicia penal. ¿Podría explicarnos en qué consiste, con peras y con manzanas, para poder entenderlo? Gracias, muchas gracias también al Grupo Televisa que nos permite dar a conocer y socializar lo que en su momento no pudimos socializar. La reforma de justicia penal en México y en Morelos inició de una forma de la que nosotros posiblemente no hubiéramos querido que iniciara, y era instaurándola primero y socializándola después, cosa que debió de haber sido al revés. Debimos de haber dado a conocer primero de en qué consistía la reforma para después implementarla, pero los tiempos pues obviamente se dieron, la reforma estaba ya constitucional y bueno, lo que la reforma busca a todas luces es garantizar la impartición de justicia a cada uno de los justiciables en nuestro país. Es darle a cada persona un debido proceso, darle a cada persona precisamente lo que le corresponde en derecho y en justicia, y lo que buscamos nosotros bajo los pilares de este sistema de justicia penal, que ya no podemos hablar de que es un nuevo sistema de justicia penal, sino hablamos ya de un sistema de justicia penal en México, es precisamente la publicidad, la oralidad, el equilibrio procesal, en donde un juez, esto es bien importante y ahorita lo tocaremos más a fondo, donde un juez ya no forma parte de la investigación. El juez ya no produce ni reproduce prueba. El juez, por más que le lleven un video en una audiencia y le enseñen al juez lo que está sucediendo, si el juez no recibe esa información por el conducto legal, que en este caso son las partes, el juez no puede interpretar ese video y no puede hacer suya las imágenes que ve en ese video, porque entonces el juez estaría formando parte ya de una investigación. El sistema de justicia penal lo que buscó era la eficiencia en la investigación y en la administración de justicia. Era juzgar a una persona en el menor tiempo posible, pero de manera eficiente. No era
castigar por castigar, era retribuirle tanto a la sociedad a través de las víctimas como al imputado, a la persona que había sido detenida, eso que el mismo sistema de justicia no le había permitido hacer. Teníamos juicios de 8 años, de 9 años, en donde terminaba con un usted disculpe, no fue usted, y pues bueno, ya puede salir. Hoy nosotros tenemos procesos o buscamos tener procesos que no duren más de un año. Y en ese año, darle a una persona una sentencia justa y acorde a las pruebas que fueron desarrolladas y fueron desahogadas en una audiencia de debate juicio oral y en donde a una contraparte se le permite debatir esas pruebas. O sea, no nada más es el Ministerio Público trae sus pruebas y eso es ya todo lo que se recibe, sino se le da la oportunidad a la defensa de presentar también sus pruebas, pero también de replicar las pruebas que presenta la Fiscalía. Eso es a grosso modo lo que estamos buscando. Ahorita regresamos, porque hay muchas dudas seguramente sobre ese tema, sí, yo tengo muchas dudas de manera personal, pero quisiera preguntarle a usted, fiscal, ¿para ustedes sirve o no sirve este sistema? Bueno, yo creo que sí sirve porque, como lo ha dicho ya el magistrado, bueno, el principal motivo por el que se genera también este nuevo sistema de justicia penal es primero poner en el centro de esta justicia a la víctima, pero también poner al imputado y darles un equilibrio en este proceso. Es decir, que no quede uno abajo del otro y que tengan algo que se conoce como igualdad de armas, es decir, para poder acusar y también para poder defenderse. Y eso nos ha ayudado mucho porque también, acuérdense que la transición del sistema anterior al nuevo, pues tiene que ver con algo que se llama publicidad. Hoy cualquier persona puede estar presente dentro del desarrollo de las audiencias de juicio oral y darse cuenta de la actuación de todos los operadores que participan en de tal manera que ya no es tratar el tema en lo oscurito o como antes se hacía sin la participación del juez o con debilidades técnicas de todos los operadores. Entonces, ha servido mucho, sí se han acortado los plazos en los que se resuelve un asunto. Por supuesto que hay esferas en las que tendríamos todavía que mejorar tanto los operadores como resolver problemas de índole técnico-jurídico y por qué no también de los modelos de gestión que está llevando cada una de las fiscalías y procuradurías y también el resolver temas tan importantes como la homologación o estandarización incluso de las capacidades que tiene cada uno de los operadores. Esto es un diálogo permanente para poder encontrar también aquellas fallas que nos permitan mostrarle a la ciudadanía también otra cara. Pero una de las partes que también mencionaba justo el magistrado es la falta de socialización del sistema. Todavía tenemos una ciudadanía que está acostumbrada al tema de vengar. O sea, si yo te denuncio, estoy esperando que vayas a la cárcel. No estoy buscando otro mecanismo para solucionar un conflicto que tenemos, sino estoy esperando que aquel que me insultó en la calle vaya a la cárcel, que sea detenido por la policía y que esté adentro. Entonces, todavía no hemos entendido cómo funciona el sistema de justicia penal, no hemos sabido transmitirlo y por supuesto eso nos deslegitima frente a la ciudadanía. Entonces, creo que esos son como de los pilares fundamentales que todavía tendríamos que trabajar, pero el sistema ha sido muy noble, ha sido muy bueno, ha permitido también la despresurización de los centros penitenciarios. Que es uno de los principales objetivos también. Así es, pero el revertir que la gente que está en prisión preventiva no sea por delitos menores como ocurría antes. Hoy poco a poco se ha ido incrementando, pero el 40% más o menos de la población penitenciaria está por delitos que se consideran de alto impacto y no como en antaño, que era a la inversa. La mayoría de las personas que estaban en las prisiones eran por delitos menores. Y no de pronto este asunto incurre en que detienen muchas veces a una persona por el mismo delito y llega la quinta vez, y que eso ha sucedido mucho. Detienen 5 veces a la misma persona por asalto en transporte público. Entonces, sigue incurriendo en el mismo delito. ¿No es ahí un poco frágil el sistema? Justo por eso comentaba que uno de los hierros que todavía se tienen precisamente es en el diseño del mismo plan de persecución en materia penal, es definir las prioridades.
cómo atender cada uno de los delitos. Aquellos que son menores, pero que son reiterados, para poder encontrar la forma en que nosotros podamos pedir también las prisiones preventivas justificadas. Es decir, no se trata de que a la primera se va a quedar la persona, porque hay mecanismos también para poder que ellos obtengan una libertad antes y para que puedan sustanciar su proceso en libertad y no tengan necesariamente que estar en la cárcel. Esto es a lo que me refería, que todavía la cultura que tenemos es de todo el que detengas tiene que estar en la cárcel. Y el sistema permite que se resuelva de alguna manera anticipada en algunas ocasiones, que tengan algunos beneficios o que puedan estar llevando su proceso en libertad. Entonces, este paquete, para que pueda también prosperar... Perdón, se nos terminó el tiempo. En la siguiente ronda detallamos el asunto. Gibran, ¿qué sucede? ¿Están realmente los abogados preparados bajo este sistema de justicia penal? ¿Lo conocen los abogados? En estos momentos yo consideraría que sí, que los abogados están preparados, han tomado sus cursos adecuadamente. Aquí el problema es internamente desde la fiscalía, ¿no? O sea, hay veces que se acercan las víctimas con los abogados y en las mismas fiscalías dicen, ¿sabes qué? Que te atienda el asesor jurídico de la dependencia, en lugar de que el abogado sea el que lleve desde un inicio este procedimiento en apoyo a coadyuvar con la fiscalía. Eso es lo que está un poco faltando esa parte. Sí hay abogados que trataron de pasar del sistema anterior a este sistema con sus conocimientos, obviamente, en la teoría del delito, que es muy vasta, pero también les faltó esa práctica de oralidad, esa práctica de saber incorporar las pruebas dentro del sistema, y es donde a veces es ese conflicto de por qué lo dejaron ir, por qué no entró esta prueba, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, el sistema yo considero que está funcionando, es un sistema que funciona a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, y obviamente podemos hablar de que a veces salen estas personas, pero por una solución alterna que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales tiene esta facilidad, una suspensión al proceso, que anteriormente una suspensión al proceso era casi ya al final del procedimiento penal. Ahorita desde un inicio puedes entrar a esta solución alterna, y también un acuerdo reparatorio con la víctima, ¿no? O sea, si fue un robo y le va a reparar esa situación, obviamente que lo va a aceptar la víctima, y es donde ahí termina ese procedimiento, ¿no? Que a veces es lo que no entendemos como sociedad. Es que ¿por qué quedó en libertad? Por ejemplo, el caso del el joven que atropelló, fue muy sonado, a una persona que vendía elotes, sí. Pero ¿por qué quedó en libertad prácticamente de inmediato? ¿Pasó eso? Sí, obviamente hay una responsabilidad culposa. Él no tenía la intención de... No, nos estaban diciendo ustedes como medios informativos es que traía estado etílico. La verdad nosotros no sabríamos decir hasta no corroborar lo que hay dentro de la carpeta, la verdad judicial dentro de la carpeta, y no la verdad social o la justicia social que a veces uno está pensando que se debe de hacer, ¿no? Que ese es otro tema, la justicia social. Gracias, Gibran. Sí, gracias. Se ha terminado prácticamente esta primera ronda. Vamos a realizar una pausa comercial. Volvemos, porque sí, hay muchas dudas aún por resolver. Ya estamos de regreso. El tema que estamos hablando aquí en Morelos en la Mira, Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Y me gustaría poder lanzar una pregunta para los tres. ¿En qué está fallando el sistema de justicia penal acusatorio? ¿Hay algo que sí sirve? ¿Qué se puede rescatar del sistema? Gracias. Bueno, yo sostengo la tesis y yo sostengo el punto desde el sistema de justicia penal tiene que cambiar y se tiene que modificar y es perfectible. O sea, la ley, lo que está en la ley, se tiene que ir modificando de acuerdo a las necesidades de cada momento de la sociedad que estamos viviendo. Pero la gran falla que está viviendo el sistema de justicia penal somos los operadores del sistema de justicia penal. Desde el policía que no recibe la capacitación correcta, desde el policía que apenas estaba entendiendo un sistema y lo cambiamos a un nuevo sistema, al policía que no lo dotamos de instrumentos, al policía que no lo dotamos
de ese tiempo de capacitación y pensamos que cualquier policía puede procesar una escena del crimen, pero cuando llega a audiencia le queremos exigir como si fuera del FBI o de Scotland Yard, ¿no? Sí, y claro. queremos que se explique cuando con trabajos a veces se dan a entender entre ellos, ¿me entiendes? O sea, no tienen ni hojas para hacer una puesta a disposición, no tienen los insumos en los ayuntamientos, en los municipios, pero tampoco quieren soltar al policía. Ellos quieren seguir manteniendo el control sobre la policía, pero no lo quieren capacitar. Eso lo tiene que capacitar o el gobierno del estado o lo tiene que capacitar la federación. Pero yo le exijo igual, ¿no? Y cuando va a una audiencia más. Pero también desde el litigante que 10 años después en el estado de Morelos quiso meterse a estudiar por primera vez el sistema. O aquel litigante que quiso llegar a una audiencia a decir, bueno, es que yo quiero ir a una audiencia a aprender. Allá voy a ir a aprender. Mi laboratorio va a ser una audiencia real con un cliente real, ¿no? Eso es grave. Pero también lo más grave es que nosotros en México hemos hecho de la mentira un ejercicio. Nos gusta mentirle a los jueces. No nos gusta decir una realidad. Tanto al fiscal que de repente le gusta aumentar el tema, ¿no? Y si se robaron una pluma, decir, bueno, no digas que fue una porque no se va a quedar, di que fueron 5. Como al litigante que en ocasiones está viendo la realidad, que su cliente realmente estuvo en el lugar de los hechos, en la escena, y que realmente todo apunta que fue él, ¿no? Y que no lo sigue engañando a su cliente, diciéndole, no, hombre, tú vas a salir, tarde que temprano yo te voy a sacar, cuando él sabe que no va a salir. Eso nos ha desprestigiado, eso nos ha obstaculizado. Y bueno, asumimos también la responsabilidad los juzgadores. Sí, porque también tienen lo suyo. Claro, tenemos una gran responsabilidad social. El juzgador que sigue con la idea de que él forma parte de la investigación. Viene el policía, me da la versión, no le creo. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Porque esas son mis formas de pensar, porque la experiencia y mi vida y esos conocimientos que yo tengo de antaño me llevan a la conclusión de lo que... Pero espérame. O sea, ¿quién te dice que lo que te está diciendo el policía realmente no es cierto? Te lo tendría que argumentar una contraparte. Y si la contraparte no te está diciendo nada, ¿por qué tu juez tendrías que hacer las veces de ese luchador social cuando tú tienes que mantenerte en un ámbito de imparcialidad? Pero de pronto, incluso hasta los mismos ministerios públicos se quejan del sistema. Sí, por supuesto. Bueno, ahí lo que comentaba hace un rato, y lo voy a retomar, sobre la ineficiencia de los operadores, porque efectivamente lo que le falla al sistema también son los operadores. Pero vamos más allá. Recuerden que la autonomía de la Fiscalía, la autonomía técnica y financiera, pues estamos prácticamente a un año de esa autonomía. ¿Qué pasaba antes? Que también no podía la institución del Ministerio Público contar con las herramientas necesarias económicas para poder tener un plan a desarrollar en una temporalidad e ir creciendo conforme a la necesidad que tenemos. En la Fiscalía se reciben alrededor de 40,000 carpetas de investigación por año, que están divididas entre cada uno de los ministerios públicos que hay en la institución, y que tienen no solo que recibir una denuncia, sino tienen que estar investigando, dirigiendo la investigación con los policías de investigación criminal y finalmente judicializar y atender a la víctima, y tiene una sobrecarga de obligaciones que de pronto dicen, yo no quiero ya ser Ministerio Público porque tengo demasiadas obligaciones. La cuestión es que sí tiene que ver, porque tiene que ver desde los procesos de contratación, los procesos del desarrollo de capacidades y destrezas para que puedan operar el sistema de justicia penal, para que ellos puedan verdaderamente dar también la protección de los derechos de la víctima, también cumplir con los principios, con el principio de presunción de inocencia, con todas las herramientas de ley. Entonces, no puedes desarrollar un programa cuando están cambiando o cambiaban antes de procurador o de fiscal cada 2 años. Entonces no tienes un programa rector de una institución que necesita esas cualidades de permanencia del personal, de capacitación del personal y de un plan de supervisión y vigilancia de lo que están haciendo, es decir, contrarresultado. Entonces, no es solamente un tema del Ministerio Público, sino también de la trilogía que integra la investigación. Me refiero a los peritos,
al equipo tecnológico que deben de tener los peritos y también al policía de investigación criminal. El policía de investigación criminal toma un papel preponderante en este sistema, de tal manera que no puedes contratar a alguien que no tenga mínimamente una licenciatura para que tenga una base sobre la cual poder trabajar y desarrollar esas destrezas que se requieren para poder realizar una investigación. Los actos de investigación tienen un rigor metodológico. El plan de investigación en materia penal no es un juego, es un instrumento que debe contener cada carpeta de investigación y cada policía debe de desarrollarla como tal. Si no lo hace, está condenado a fracasar, pero no va a poder hacerlo si no tiene el apoyo institucional. ¿A qué me refiero? Si no tienes un sistema para procesar la información, si no tienes sistemas que faciliten la digitalización y la búsqueda de información. Ponía el ejemplo hace un rato sobre el tema de un robo de aparatos celulares. Se roban X cantidad de aparatos telefónicos y no hay una base de datos donde se pueda hacer una consulta en tema de secuestro si ese aparato con el que están llamando para pedir un rescate fue reportado como robado por alguna víctima. Ahí puede haber información, pero mientras nosotros no, como operadores, no logremos identificar aquellas áreas de oportunidad que puedan resolver muchos de nuestros asuntos, vamos a seguir en el problema de que vamos a tener ministerios públicos haciendo apuntes, les digo, todavía en las rodillas y no haciendo una investigación profesional. ¿Qué le cuesta al Ministerio Público asumir? Sí se les ha capacitado, pero todavía resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque no teníamos un plan rector de qué iba a hacer la Fiscalía, hacia dónde iba la Fiscalía. Hoy la autonomía permite al fiscal realmente tener una visión de largo plazo, de corto, mediano y largo plazo para poder resolver el asunto. Y no solamente a nivel local, a nivel nacional el plan de persecución penal que tiene que emitir ya el fiscal general de la República va a ser la columna vertebral que va a ayudar a las fiscalías locales también a atender delitos de alto impacto, que ahorita estamos teniendo como temas concurrentes. El tema de delincuencia organizada está tan centralizado en la CEIDO, por ejemplo, que no tiene en las entidades una representación real para poder atender cuestiones de esa índole que en la sociedad se están percibiendo incluso con ejecuciones, con mantas, etcétera, y que no tiene injerencia en este momento la Federación hasta en tanto la Fiscalía no determine que esos asuntos efectivamente y acredite ante la Fiscalía General de la República que efectivamente son producto de la delincuencia organizada. Entonces, hoy tenemos nosotros que como ministerios públicos un reto por delante, tener nuestro plan estatal alineado a un plan federal que permita unir capacidades de todos. ¿Qué está fallando, Gibran? Bueno, retomando lo comentado por el magistrado, pues hablamos de un primer respondiente. Las policías no están capacitadas al 100%, no saben hacer un acordonamiento de un hecho delictivo, no saben embalar una arma de fuego, no saben embalar un celular que va a ser procesado por un perito especialista en esa materia, que obviamente... Perdóname que te moleste, pero lo vivimos en el hecho que se registró en el primer cuadro de la ciudad. Ahí fue el claro ejemplo de que falta capacidad de los policías. Faltó capacidad de todos. Claro. Incluso Sí, hasta como ciudadanos. Lo vemos del día a día, ¿no? Podemos verlo también en el tema del atentado en la Plaza Arts, como todos los policías se van sobre uno en lugar de tratar de controlar esa área y seguir protegiendo a los ciudadanos, no lo hacen. Se van todos como hormigas sin llevar a cabo una capacitación antes de primer respondiente. También que tenemos culpa como litigantes, obviamente que tenemos que estar capacitados. Día con día las leyes van cambiando, los procedimientos van cambiando igual, las jurisprudencias nos van dando un mejor apoyo y obviamente que los ciudadanos que realmente se acerquen a un especialista en materia penal, que chequen realmente que su materia especialista sea penal, porque no se va a ir con un laboralista, con un civilista, a tratar de que su hermano, su primo, está siendo procesado en materia penal y lo va a sacar una persona de esta naturaleza. No estoy demeritando el trabajo de los licenciados en Derecho, simplemente que se fijen muy bien en que estén especializados en la materia penal. ¿Para qué? Para que con ello, ya sean víctimas o sean imputados, puedan dirigir adecuadamente la investigación. Si son víctimas, dirigirlo con el Ministerio Público coadyuvando, porque como dice la Ministerio Público, o sea, son infinidad de carpetas las que tiene una sola persona y es un trabajo humano, no es un trabajo de máquina, y como litigante tenemos la obligación y la ética profesional de coadyuvar con ellos cuando estamos atendiendo a una víctima. Desde tu perspectiva, está el policía, el MP, el juez.
Están los peritos. Están los peritos. ¿En dónde está el error más grande? ¿Podría evaluarse, o para los tres, podría evaluarse en dónde se tendría que poner una atención especial? Yo creo que uno de los temas en donde estamos fallando es en la información. Realmente tenemos en las manos la estadística, la información de los juicios, de las personas que están siendo llevadas. Yo creo que ese es el tema por el cual nosotros, creo yo, que hemos entrado en un pequeño bache en la consolidación del sistema de justicia penal en el Estado de Morelos. Nos falta conocer y tener esa información a la mano de dónde estamos fallando. O sea, aquí lo que no nos debería de preocupar a nosotros es que se perdió un juicio. Nos debería de preocupar quién perdió ese juicio. ¿Quién fue quien tuvo esa responsabilidad? ¿Fue la fiscal que no presentó todos los elementos de prueba? ¿Fue el abogado litigante o incluso el defensor de oficio el que no defendió bien? ¿O fue el juez el que no juzgó bien? Porque también, o sea, eso es una realidad. No tenemos esa información. Nosotros en el Estado de Morelos tenemos 11 años implementando y no tenemos nosotros una estadística cierta y real de quién está fallando al implementar el sistema. Y eso es delicadísimo. ¿Por qué? Claro. Pues porque entonces el que no tiene esa información no puede mejorar en cada uno de sus departamentos. Si yo sé que la que está fallando es la fiscalía, bueno, trabajo con la fiscalía de tiempo completo y todas mis fuerzas como Estado serán con la fiscalía. Pero si son los jueces los que están fallando, si son los magistrados quienes estamos asumiendo una responsabilidad y no estamos dando el resultado de calidad que requiere este sistema, pues entonces habría que trabajar en ese ámbito de la administración. Una cosa es la procuración, que es lo que hace la fiscalía. Ellos procuran justicia. Nosotros administramos justicia. Entonces, al no tener esa información, esa estadística, ese número, ese dato duro, pues entonces resulta imposible saber quién de los jueces es el que otorga más libertades, quién es el de los jueces el que tiene más amparos en contra, quién es el de los jueces el que obviamente atiende más asuntos y que incluso ese juez también no recibe una contención. Porque también somos seres humanos y también somos falibles. Tan es así que ese es uno de los motivos por los cuales se radicó la pena de muerte en México. ¿Por qué? Porque le imponía un juez y ese juez se equivocaba. Y entonces, ante una equivocación en esa naturaleza, pues ya murió la persona. Y entonces, ¿cómo lo revertimos? Yo creo que falta información. Yo creo que falta tener a la mano las tecnologías de la información que nos ayuden a modernizar no solo un sistema, sino la forma de pensar para aplicar un sistema. Muy bien. Hasta hoy ningún juez en el Estado de Morelos está siendo procesado por una responsabilidad técnica profesional en un juicio, no. Hasta este momento no. Nos vamos con eso, claro, a una pausa y regresamos con más. Estamos hablando del sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de Morelos. Ya estamos de regreso, la tercera ronda prácticamente para las conclusiones de esta mesa, en donde sí hemos escuchado y de pronto a veces culpamos, es que fue el policía, no, fue el perito, fue el MP, no fue el MP, fue el juez. Y entonces todos en mi cancha no está el balón. ¿Qué debemos de hacer? ¿Hacia dónde dirigirnos? ¿De quién va a ser la responsabilidad? O todos podrían, porque pareciera que están peleados todos contra todos, cuando el sistema de justicia es justamente para que se unan y hacer realmente valer la ley. ¿En cancha de quién está el balón? Yo creo que el balón está en la cancha de la sociedad. Yo creo que aquí tenemos que avanzar y tenemos que nosotros buscar que este tema de una cultura jurídica avance en todos los campos, ¿no? En el campo de la sociedad, que la gente sepa y que tenga claro que tiene que alzar la voz, ¿sí? Que ante los excesos de las autoridades existen órganos
que regulan la actividad tanto de un ministerio público, tanto de un juez, como tanto de un defensor público. ¿Por qué? Porque todos tenemos una línea estratégica de comportamiento, de ética y obviamente que tiene que ver con nuestro desarrollo. Al final somos servidores públicos y al final nos debemos a esa sociedad, pero eso no implica que nosotros dejemos de observar lo que nos mandata la ley y que es en donde nosotros trabajamos, en base a lo que señala la ley. En ocasiones puede ser que mi sentencia no favorezca a una persona, pero es lo que está más apegado a la ley, es lo que le da vida en esa ley. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es respetar esa ley, respetar a las instituciones, respetar al Ministerio Público, respetar al policía, respetar al juez, respetar a mi defensor, pero también cuando haya la necesidad de alzar la voz, de presentar una denuncia, de presentar una queja, que lo haga. Nosotros obviamente estamos invitando a esas personas que se sienten agraviadas a que levanten la voz y que obviamente tengan la certeza de que esos derechos que ellos tienen van a ser respetados, que no solo es letra muerta en la Constitución, que es realmente una realidad. Nosotros aspiraremos a que este sistema de justicia penal se consolide. Yo lo tengo que decir, no por ser pesimista, pero máximo estamos hablando de que nos tardaremos 40 años aproximadamente en que todos entendamos este nuevo sistema de justicia penal o este sistema de justicia penal y que entendamos que se requiere cultura, que se requiere disposición, que se requiere transparencia, pero que se requiere también que las víctimas vayan, que las víctimas apoyen, que los ministerios públicos tengan ese comportamiento profesional, que los litigantes, pero también que los jueces entiendan su trabajo y que nosotros no dejemos de ver que formamos parte de la sociedad. Nosotros en ocasiones en nuestro trabajo nos aislamos y pensamos, nosotros no somos de la sociedad, nos creemos seres superiores a la sociedad y no, nosotros formamos parte de la sociedad, nosotros velamos porque esa sociedad se mantenga en un equilibrio. Eso es a lo que deberíamos de aspirar todos los que nos dedicamos al servicio público. Fiscal, ¿cómo concluimos este tema? Bueno, en adición a lo que ya ha comentado el magistrado, creo que sí, el compromiso de todos los operadores de participar en esta retroalimentación a la que estamos llamados todos para poder detectar todas las fallas que estamos teniendo y mejorar el sistema, porque lo que hemos platicado esta noche es justamente dónde están los problemas de cada área, qué nos duele a cada quien como operadores. Pero también la participación de la víctima y de los testigos es fundamental. Nosotros tenemos que trabajar todavía más en generar esta empatía y también esta cultura para que la gente participe en los procedimientos. De otra manera, el sistema no funciona. Necesitamos a los ciudadanos, necesitamos a las víctimas, necesitamos su información y necesitamos su colaboración. Y seguir trabajando en cambiar esta cultura punitiva de la sociedad para que transitemos a otros mecanismos alternos para solucionar nuestros conflictos. No se trata de que toda la gente esté en la cárcel, se trata de cómo dirimimos nuestros problemas de vecindad a veces, de conflictos que son muy sencillos y que a veces pueden terminar hasta en la muerte de una de las personas. Y otra cosa que me parece fundamental y que tal vez por la pertenencia a la Fiscalía General nos llama a redefinir nuestro modelo de operación integral para que ahora sí, a partir de esta autonomía también que se tiene técnica y financiera, podamos apostarle a que en este proceso que estamos enfrentando podamos profesionalizarnos, mejorar lo que estamos haciendo, realmente tener esta trilogía en la investigación del Ministerio Público, el perito y el policía, donde estemos trabajando de la mano en también fortalecer a la Comisión Estatal de Seguridad en sus propios procesos, en el intercambio con las propias la Defensoría de Oficio, con los defensores particulares, para poder entender qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Esto nos lleva a algo muy importante, el combate también a la corrupción. Sí. En cada una de las áreas. Y la corrupción entendida no solamente en el cohecho, ¿no? En el que se dé una dádiva para hacer o dejar de hacer, sino también en el que cuando asumo un cargo público o cuando asumo una defensa o cuando asumo una asesoría jurídica, tengo las competencias para poder desarrollar mi función. Y en eso también estriba toda esta parte ética que nos llama a todos
a participar y a hacer las cosas de la mejor manera. La seguridad pública no es un tema nada más de policías, también es un tema que tiene que ver con el desarrollo social y económico de cada localidad. Entonces tenemos que poner más atención, tenemos que coordinarnos todos como Estado para poder entender que la solución somos todos. Algunos sí seguramente la entenderán, otros no, y a lo mejor por eso los 50 años, que más o menos, desde un principio dijo 50 años. 50, han pasado 10, ya llevamos 11. Entonces Nos faltan 39. 39 añitos, ojalá y nos toque verlo, ¿no? Todavía. Gibran, ¿cómo cerrar esta mesa desde la perspectiva de pues, el tema jurídico? Ustedes que son representantes. Sí, claro. Obviamente entender el sistema es un papel de todos. Como ciudadanos tenemos que estar informados, no nada más los que participamos dentro de este procedimiento, sino también medios de comunicación, sociedades organizadas tienen que saber qué son sus derechos, hasta dónde tienen sus límites, qué es una solución alterna, un acuerdo reparatorio, hasta dónde pueden llegar la sociedad a entender esta situación, ¿no? Tienen que saber que está ahí, está dentro de la ley y la tienen que aprovechar como tal. También hablábamos de la corrupción, ¿no? Tenemos que decir que la Fiscalía, así como el Tribunal Superior de Justicia, pues tienen que dejar que sus operadores sean autónomos, como lo marca la ley, ¿no? O sea, que el Ministerio Público sea realmente el que otorgue un procedimiento abreviado, el que tenga la decisión de hacer una liberación de vehículos, una liberación de inmuebles, y no pedir esa autorización al superior jerárquico, porque el superior jerárquico también tiene una infinidad de asuntos, ¿no? Que ahí es donde se para y el sistema como tal, la gente va a decir, es que el MP me va a pedir dinero, es que el MP esto. Entonces, igual el Tribunal Superior de Justicia, pues que los operadores como los jueces y magistrados, pues tengan esa herramienta de poder hacer una sentencia acorde a derecho, obviamente salvaguardando derechos fundamentales, y que pues los que sean los encargados de sancionar sean sus órganos internos, ¿no? Y no nada más se quede en letra muerta como tal. Y en efecto, si lo señalas, en la teoría, tanto en el tribunal debería de sancionarse a aquellos que incurren en irregularidades, temas de corrupción, como en la misma Fiscalía, ¿no? Tienen sus castigos en la misma Comisión Estatal de Seguridad. ¿Qué sucede con ustedes? Exactamente. ¿Quién los castiga a ustedes? Exactamente. Bueno, dentro del Código Penal hay delitos que pueden atribuírsele a un abogado litigante, pero lo que habíamos platicado en un momento en el corte comercial es de que hace falta un código deontológico y que las asociaciones civiles como tal dentro del Estado, que son variedad, no busquen un puesto político, un puesto de gobierno, sin menospreciar lo que es el litigante, ¿no? O sea, hay que hacer el código deontológico, hay que estar capacitados constantemente, que las asociaciones tomen ese papel que es apoyar a la sociedad, buscar el bien común, estar informando a la sociedad de los mecanismos que hay dentro, jurídicamente hablando, ¿no? Y ahí, Liliana, yo nada más me permitiría concluir ese tema en particular de que quién castiga a la defensa, ¿no? Pues realmente esa sería la pregunta. Aquí también hay un tema muy interesante. Ellos se van creando una fama, ¿no? Ante los jueces. Sí. ¿Por qué? Y ante los fiscales. Porque, o sea, no es lo mismo el que llega y nosotros sabemos que en un juicio, en un asunto anterior, trató de hacernos trampa, por hablarlo muy, muy genéricamente, porque él ya se queda con un estigma para mí. Ese abogado para mí es tramposo. Y entonces cada asunto que él traiga conmigo me va a tratar de generar un tema de conflicto, de trampa, y entonces ya no voy a saber cuándo realmente me está diciendo una verdad o cuándo realmente me está fabricando una realidad. Entonces, pues ese pudiera ser su mayor castigo, cuando nosotros tendríamos que optar pues por llevar la verdad a los tribunales. Sí, al final tu abogado como sociedad te deja que en la indefensión, porque a lo mejor el juez ya no le va a creer, ¿no? Claro, nosotros una de las herramientas que nos da este sistema es la inmediación. Que yo como juez, no hay nadie que me platique las cosas, yo las estoy viendo. Y en ocasiones el abogado defensor está dando a conocer cuál va a ser su estrategia de defensa y su propio cliente se queda, ¿yo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo hice eso, no? Y entonces realmente sí, claro, ahí es cuando nos damos cuenta pues que hay una mentira y que hay una fabricación y bueno, pues obviamente ahí viene todo un tema que nosotros nos ayuda a juzgar. Un tema muy serio. Muy serio. Pues muchísimas gracias. Sí, dígame, y ahí también creo que añadiendo nada más,
en algunas también cuestiones de índole técnico jurídico y que tienen que ver también con lo legal. Hay ciertos hierros también que las normas nos ponen a todos para transitar en la agilización también de resolución de algunos asuntos y también de falta de sanción. Entonces creo que la revisión que se hace ahora al Código Penal, que se quiere hacer un Código Penal ya nacional, pues también tendrá como más claras las reglas todavía para saber cuáles son los delitos, actualizarlo a todas las acciones ahora que se convierten en el mundo cibernético, desde el plano de los litigantes en este momento, porque está muy acotado, en el plano de la participación a veces de algunos jueces en asuntos de corrupción o de la misma fiscalía, ¿no? Hasta dónde generar esa estrategia también de sanción para cada uno de los operadores. Y creo que no solamente tenemos que llegar al tema de sanción, sino también prevenirlo mediante toda esta capacitación y todos estos conversatorios que son muy ricos en la experiencia para poder poner una solución. Gracias a los tres por haber participado, tomados el tiempo de esta mesa y en un tema que es tan importante y que sin duda alguna tendrá que este sistema tener algunas modificaciones. No es el mismo que hace 11 años, lo que estamos viviendo y además lo que facilitaría a lo mejor hoy las cosas. Gracias a los tres por su participación. Gracias también a usted. Le recordamos que puede seguir participando en nuestra encuesta en Televisa Morelos Oficial en el Twitter y @Televisa Morelos con el hashtag Morelos en la Mira. Nos vamos. Bonita noche.